Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la carta. La GTC 185 va dirigida a todos los empresarios o directivos o instructores, asistentes administrativos, a las secretarias y a todas aquellas personas involucradas en la generación de todo documento para facilitar su elaboración y presentación. ¿Sí? Como todo documento se plantea en la guía GTC 185, lo cual nos permite una adaptación a las necesidades y características internas de una organización, sea pública o privada. La carta es una comunicación escrita que se utiliza en las relaciones entre organizaciones y personas naturales, igualmente en las relaciones entre organizaciones y sus empleados. En algunas entidades se denomina oficio, ¿sí? Hay estilos que se manejan en la carta, que es el estilo bloque y el estilo semibloque y el estilo bloque. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la carta, sobre sus partes, su estructura como tal. El membrete, va un membrete que tiene el documento cuando comienza uno a elaborar el documento, ¿sí? Ese membrete va a la razón social, incluye razón social, siglo o acrónimo o logotipo. Caso de no tenerlo, pues va el número de identificación tributaria, que es el NIT, y se recomienda usar sus siguientes medidas, que son 14 centímetros horizontales desde el borde izquierdo y en la hoja son 3 centímetros a 4 centímetros verticales desde el borde superior, ¿sí? Como vemos acá en el ejemplo, en la diapositiva, dice ADECO, que es la empresa, ¿sí? Y el NIT, que es el número de documento del empresario, ¿sí? O del dueño de la razón social, ¿sí? Bueno, entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre su estructura, todos sus pasos, y entonces comenzaríamos con el código, lugar y fecha de elaboración, datos del destinatario, asunto, saludo, texto, líneas especiales, despedida, remitente y firmas de los responsables. Por últimas, irían los anexos, copia, transcriptor y el redactor. Ya de ahí vamos a hablar pues cada uno de sus pasos, ¿sí? Y entonces comenzaríamos por las partes de la carta, que sería el código. El código se recomienda de 3 a 4 centímetros del borde superior, dejando un 0 a la interlínea libre. Cuando el papel tiene logotipo o membrete según su estilo, ¿sí? Entonces, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Siempre en la parte del código va a una interlínea del membrete, donde va la razón social, siempre va el código. Ya de ahí, de eso, pasamos a la fecha, ¿sí? Que es lugar y fecha de elaboración. Siempre va de 1 a 2 interlíneas libres, ¿sí? De ahí ya pasamos a los datos del destinatario, ¿sí? Los datos del destinatario. A partir del lugar del origen y fecha de elaboración se recomienda dejar de 2 a 3 interlíneas libres según su extensión de la comunicación. Estos datos pueden ocupar más de varias interlíneas de acuerdo con su tipo de documento, ¿sí? Es importante que los datos del destinatario se dirijan en forma personalizada, es decir, a un funcionario específico, ¿sí? Se envía a la dependencia o oficina del responsable. Como vemos aquí en el ejemplo, ¿sí? Dice el señor Germán Canova Mora, jefe del Departamento de Recursos Humanos, Capacitación Empresarial, S.A. Ya de ahí, en la parte de abajo, iría la dirección y la ciudad donde se está elaborando el documento. Entonces, como pues, lo hablamos en lo anterior, siempre va a ir de 2 a 3 interlíneas libres debajo de la fecha de elaboración. Van los datos del destinatario. Ya de ahí pasamos al saludo, ¿sí?
Este saludo pues se ubica a partir de un margen izquierdo a 2 espacios verticales debajo de la dirección del destinatario. Es importante destacar que en el saludo pues los títulos abrevian o pueden comenzar con la siguiente forma, ¿sí? Señor o respetado también puede ser, o estimado señor. Bueno, en el blanco siempre se escribe, en blanco se escribe el apellido de la persona a la que va dirigida esta carta, ¿sí? Como vemos en el ejemplo, siempre va de 2 interlíneas libres después del asunto. Ya de ahí de eso pasamos al cuerpo o al texto de la carta, ¿sí? Que siempre va a ir debajo del saludo, de 2 a 3 interlíneas libres, iría el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos acá un ejemplo, dice, le quedamos muy agradecidos por su pedido, 1000 camisetas hechas a través de nuestro representante, señor Rogelio Rodríguez. Naturalmente, nos ha causado una gran satisfacción recibir un pedido de un nuevo cliente y confiamos que será el comienzo de una nueva mutua beneficiosa relación comercial. Aprovechamos la oportunidad para informarle que hemos enviado un completo catálogo de los últimos modelos de camisas deportivas, incluyendo la lista de precios al mayor. Ya de ahí de eso, del texto, ya pasamos a las líneas especiales. Siempre las líneas especiales, como vemos en el ejemplo, siempre va a ir a partir desde el saludo hasta el texto más o menos, y el texto va con sangría. La sangría va de 5 espacios, ¿sí? Dice que se requieren líneas especiales y se recomienda escribirlas a 2 interlíneas libres, ¿sí? Esta fuente o tamaño de letra va a utilizar en el texto. El bloque son anexos, copias, y se ubica en un interlineado sencillo, sin abreviar el alineado, ¿sí? Correspondiente al redactor y transcriptor. Se deja una interlínea libre de lo anterior también alineada. Ya de ahí de eso pasamos a lo que es la despedida, ¿sí? La despedida pues es una cortesía en la cual cerramos el mensaje del contenido de las cartas. Se escribe a 2 espacios en el último del texto usando la coma. Dependerá de la mutuación que se utilice en algunos ejemplos de la despedida. Y como lo vemos acá, puede ser atentamente, cordialmente, sinceramente y respetuosamente, ¿sí? Entonces, como vemos acá en el ejemplo, nos está hablando de que esa despedida siempre va de 1 a 2 interlíneas del texto, ¿sí? Ya a partir de ahí, de 4 a 5 interlíneas, ya ponemos lo que es las firmas remitente y firmas del responsable, ¿sí? A quien está elaborando pues el documento, ¿sí? Los datos del remitente están conformados por el nombre o cargo de 4 a 5 interlíneas de despedida en mayúscula, siempre va a ir en mayúscula sostenida. El cargo se escribe en línea siguiente en mayúscula inicial sin centrar. El firmante debe ubicarla en la parte superior del nombre del remitente y estos elementos se ubican de acuerdo a un estilo elegido, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo, siempre, como lo decimos siempre, es de 4 a 5 interlíneas, iría el remitente y el cargo, ¿sí? Como vemos acá, pues acá dice María Fernanda Gómez Lara, orientadora de recursos humanos. ¿Listo? Y ya de ahí, por últimas, irían los anexos o copias, ¿sí? Que eso va pues detrás de la carta, ¿sí? Decimos que pues estos anexos y copias van de 2 interlíneas libres, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo,
que dice anexo 1, 13 folios, copia sistema de contabilidad, ¿sí? Otro ejemplo, también pueden anexar 8, por decir un ejemplo, 8 folios y un CD, ¿sí? Esos serían anexos de la carta. Entonces, bueno, ya a partir de eso, pues ya con eso ya terminamos lo que es la elaboración de la carta. Y eso es por todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.